Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos los índices subiendo, pero no más que a la mañana cuando hacíamos el análisis de Bitcoin. 0,71% el SP 500, 0,81% el Dow Jones, 0,88% el Nasdaq, pero no salen de la zona de descenso que han estado estos días. Si trazamos un arco por esta zona, como veis aquí, no salimos de esa zona hasta que no salgamos claramente por encima de esa curva. No recuperaremos. He dibujado en el Nasdaq, pero podemos replicarlo en el SP 500 también. Tenemos así esta curva bajista y hasta que no salgamos hacia arriba, hacia esta zona de los 6.700 al menos, pues no terminará de recuperar. No sé si lo conseguiremos en lo que queda de semana o tendremos que esperar ya al lunes para arrancar, porque ya sabemos que estas últimas semanas, teniendo en cuenta que estamos en una situación de conflicto y que parece que hay sus tiras y sus aflojas ahí en el intento de desescalar, pues hasta que no veamos que se desescala, el mercado no va a reaccionar claramente al alza, ¿no? Y normalmente, como hemos visto estas semanas, jueves, viernes, incluso miércoles, suelen ser jornadas que los inversores han tendido a hacer beneficios, a vender para no estar posicionados el fin de semana por lo que pudiese pasar el fin de semana, ¿no? Porque en estas situaciones no sabes en qué momento puede ir la cosa a peor o a mejor, ¿no? Y el fin de semana los inversores prefieren ir tranquilos y por eso hay ventas los últimos días de la semana y compras los primeros días de la semana, ¿no? Y ya hemos pasado el ecuador de la semana con el miércoles día 25 hoy. Y bueno, nos queda solo por delante jueves y viernes y veremos si somos capaces de salir de esa zona que estamos comentando al alza o no. En el caso de Bitcoin, pues también ha intentado subir en el día de hoy por encima de las velas de ayer y antes de ayer. De momento no lo consigue, está subiendo solamente un 0,52%, pero el comportamiento sigue siendo bastante positivo. Desde que ha iniciado el conflicto tenemos ganancias en Bitcoin y no podemos decir lo mismo de todos los demás activos. El único que tiene más ganancias que Bitcoin desde que inició el conflicto es el petróleo por razones obvias que todo el mundo entiende, ¿no? MicroStrategy, vamos a ver cómo tenemos hoy a MicroStrategy subiendo un 1,28%. También ha dado la sorpresa con una apuesta nueva por comprar muchos más Bitcoin de los que tenía pensados en un primer momento. Así que esto también es positivo para el medio y largo plazo para Bitcoin. Y vamos al mercado tradicional y volvemos con el petróleo que baja un 3,08%, pero ya veis que ha estado peor durante el día, ha estado por debajo de 95 y ahora estamos en 97, o sea que no termina tampoco de aflojar. Y esto es el termómetro, como digo, del miedo ahora mismo. Cuanto más alto esté el petróleo, más miedo hay, cuanto más bajo, menos miedo. Y es lo que nos marca si las bolsas van a recuperar o no van a recuperar. Hemos tenido un alivio, por eso hemos tenido un rebote desde los mínimos, con esta caída que desde la zona de los 110 que estuvo el lunes, pero no terminamos de movernos más hacia abajo, con lo cual los mercados se han quedado un poquito a la expectativa. El oro rebota un 3,46% después de un desplome brutal en pocos días, también es normal. Ahora intentará oscilar en esta zona, entre la zona de los 4.300, 4.600 en las próximas semanas y más adelante pues se estabilizará y seguramente estará oscilando muchísimo tiempo por estos niveles. La plata rebota también en el día de hoy un 4,11%, pero ya veis cómo la vela del día ha ido a menos y seguramente en los próximos días volverá hacia la zona de los 65, pero no creo que caiga mucho más en el corto plazo. En el corto plazo andará oscilando entre como mucho 63,5 y los 75 aproximadamente y se estabilizará en esa zona durante semanas antes de moverse hacia algún otro lugar. Y el platino, pues lo mismo, rebota, pero también la vela ha ido a menos, igual que en la plata en el día de hoy. El euro sigue cayendo en el día de hoy, ayer también cayó, aunque al cierre rebotó. Nos hemos separado de los mínimos que están por la zona de 1,14, ahora estamos 1,1577, también bastante volatilidad en las divisas. Y veremos a ver cómo reacciona el dólar si se va llegando a un acuerdo de desescalada en el conflicto. Dólar australiano cayendo como veis, perdiendo niveles. Aquí sí que se ve más claro el movimiento que puede ocurrir a la baja, sobre todo en el momento que se pierda la zona de los 0,6925. El dólar estadounidense contra el dólar canadiense, ya decíamos ayer que estaba rompiendo esta zona de suelo.
que puede ser bueno, considerado o un doble suelo o un triple suelo, depende cómo interpretemos un poco el gráfico, porque todo esto podría ser el primer suelo y todo esto el segundo. Algunos lo interpretarían como que estos son tres suelos, que también podría ser el caso. Pero bueno, el caso es que son suelos, da igual lo que sea la figura, porque lo importante no es si es un doble suelo o un triple suelo, lo importante es romper esta línea, y esa línea se rompió en el día de ayer y evidentemente nos hemos ido hacia arriba. A veces no importa el nombre de la figura, no importa si es una o es otra, lo importante es que sabemos que cuando rompe la línea de resistencia se va para arriba. El euro contra la libra no termina de caer, yo creo que tiene que caer por debajo de este nivel, de esta zona de los 0,8624, pero de momento se ha alejado de ese nivel y hasta que no pierda esa zona a cierre, pues no se irá más para abajo. La libra contra el yen sigue subiendo hacia los 214 poco a poco y la libra contra el dólar también se mueve hacia abajo como el resto de divisas en el día de hoy, que todas caen respecto al dólar. En este caso el soporte está en los 1,3228 aproximadamente. Y nada, dejamos ahí el mercado, como digo, un rebote desde el lunes, pero que no termina de romper con la dinámica bajista que llevamos las últimas 3 semanas. Pero parece ser que el mercado está un poquito mejor, hay un poquito menos miedo, el petróleo está por debajo de los 100, solo necesitamos que el petróleo siga cayendo para saber que el miedo va disminuyendo al conflicto y para ver que los índices poco a poco recuperan y todos los activos van a mejor. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.